vos planteando esas cosas tan disruptivas, por no decir algunas recontraviolentas, esa fue recontraviolenta, a los 2 días... Que eso es parte de la policía del pensamiento. Perdón. Y de que se puede decir que no. No, a mí me gusta menos violencia, nada más. Pero no mires mis redes sociales y listo. No, claro, obviamente. Después de todo el escarnio mediático, o sea, vos me estás juzgando de vuelta. No, o sea, los medios determinaron que soy culpable por usar las redes como yo quiero y vos ahora me estás incriminando. No, yo te estoy contando lo que pasa. Y a Macri lo tirás para tu lado acá. Macri, digamos, está claro, digamos, que está del lado, digo, de la libertad, no está del lado de los colectivistas. Bueno, ahora sí, 6:05 de la tarde, 31.5 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Es un horno y la semana que viene va a ser tremenda. Esta semana, en realidad, va a ser tremenda. Prepárense para una ola de calor muy intensa. Intensa y ola de calor que está viviendo el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, por tu culpa. ¿Por mi culpa? Por Javier Milei. Porque vos de golpe, entre 257 burócratas de la política, dijiste, yo voy a sortear mi sueldo. Dijimos, 200 El neto y pico de lucas. este mes son 205.690. Y lo vas a hacer todos los meses. Todos los meses. Vas a sortear tu salario. Exacto. Al mejor, ahí, que gane el azar. Que gane el azar, porque esto tiene que ver con una cuestión de índole filosófica mía. Yo, digamos, por más que en la vida real soy minarquista, o sea, abogo por un Estado que se llama el Estado Gendarme, que se ocupa de seguridad y justicia, filosóficamente yo soy anarcocapitalista. Bien. Eso significa que para mí el Estado es el enemigo, que los impuestos son un robo y por lo tanto que ese dinero se le está robando a los pagadores de impuestos. De hecho, fíjate que yo no uso el término contribuyente porque a mí me parece ofensivo el término contribuyente, porque decirle contribuyente al pagador de impuestos es como que el violador le diga a su víctima novia. Claro, entonces, como tenés ese salario, tu sueldo, claro, que lo paga el contribuyente no, el pagador de impuestos, vos lo que vas a hacer es sortearlo. A ver, el tema es el siguiente. Entonces yo se lo quiero devolver a la gente. Bien. Vos tenés distintos mecanismos para devolvérselo. Bueno, hay gente que, por ejemplo, dice, no, lo tenés que donar. Pero en realidad si lo dono, estoy haciendo caridad con el dinero ajeno. ¿Me comprendés? Entonces lo que yo estoy haciendo es que ese dinero vuelva al pagador de impuestos por un mecanismo donde yo no intervengo, que es el azar. Bien. Entonces, de esa manera es que llamé, digamos, o sea, invité a la gente que se anote en una página que, como lo mencionaste, digamos, pasamos... Ahí vamos a mostrar la página. Esa es la página. ¿Cuántas personas ya se anotaron? Yo me terminé de anotar hoy a la mañana. Viste que te había entrevistado en la red, yo dudaba por los datos personales, pero dije, ¿sabes qué? Vamos a entrar. A ver, datos personales. Si gano me lo das, ¿eh? Sí, obvio. Bien. A ver, la idea es esa. A ver, los datos personales son los que vos tendrías en cualquier concurso y, digamos, sí, que cargas en cualquier red social. O sea, por lo tanto, digamos, eso no es un problema. Hay cuestiones operativas, ¿por qué lo necesitas? Si yo, digamos, voy a hacer que sean mayores de edad, tenés que poner el DNI. Claro. Si yo te quiero hacer llegar el comprobante del número que tenés, te lo mando por mail. Y si ganás, ¿qué voy a hacer? Pasame el CBU, ¿cómo te aviso? Claro, ¿cómo te aviso? Claro, hay una cuestión operativa. Y el miércoles 12 es el sorteo. El miércoles 12 en Playa Grande, en la altura de un muy conocido hotel. Sí, bien. Costa Galana. Costa Galana. Así es que ahí, digamos, va a haber va a estar un escribano, va a estar las personas de sistemas que desarrollaron el sistema para darle toda la seguridad y ahí va se va a sortear. Ganador. Es espectacular lo que vas a hacer. Porque da cuenta de dos cosas. Una que es la peor, que es cierto, hay 200 lucas para mucha gente, me incluyo, es mucha guita. Y por otra parte es la sensación de, hay un diputado que está por sortear su salario. Vos notás que el resto de los 256 dicen sos medio payasesco con lo que estás haciendo y estás como meando fuera del tarro. Bueno, será la apreciación personal de otras personas. Mira, yo soy libertario, o sea, sí, la propiedad privada es un eje central de los liberales, porque si no, no funciona el sistema de precios. Y tu opinión es tu opinión, o sea que es tu propiedad. Entonces, ¿quién soy yo para meterme con la opinión de los otros? Voy a hacer una sola diputada. Nico tiene ahí en las redes, que a mí me sorprendió porque, te lo voy a destacar, porque es una diputada de Juntos por el Cambio, no es que la diputada del Frente de Izquierda, es Sabrina Jmechet, Nico. Exactamente, Ramón, y aprovecho para saludarlo, Javier, también feliz ¿Qué tal, año. Nico? Dice, la donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general. Sí. 1, ¿de qué vive Milei? ¿Cómo paga sus cuentas? 2, Sí. a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos.
sino solo los ricos podrían hacer política, como pasaba en general en el siglo XIX. Vamos por parte. ¿De qué vive Milei entonces? Porque si no cobras esa plata, ¿de qué vives? Lamento que sea una persona tan poco informada. Yo no es que solamente paseo por canales de televisión. Igual yo era economista jefe de un grupo muy importante, Sí. uno de los 3 grupos más económicos más grandes del país. Yo renuncié el día 9, porque esa también fue otra promesa de campaña. Dije, si yo soy electo diputado, para que nadie tenga, digamos, que crea que pueda haber un conflicto de intereses, yo renuncié. Los iba a ver. Digo, punto 1. Sí. Punto 2. No solo eso, sino que además yo no solo tenía ese trabajo. Es decir, yo doy conferencias por todas partes del mundo. Por eso te vacunaste. Exactamente. Yo me tuve que vacunar porque si no, no podía salir a dar conferencias. No solo eso, sino que vendo libros. Habría que contarle a la mujer que cuando publiqué Pandenomics fue el libro de economía más vendido de la Hoy Argentina. está, yo leí en el del cronista, rubro de hoy está economía. segundo o tercero, debajo de Redrado. El Pandenomics, sí, pero es un libro que ya tiene 1 año y medio, Sí. una cosa así. O sea, no es un libro que recién saqué. Ahora, en marzo sale mi nuevo libro que se llama El Camino al Libertario. Ese va a estar muy divertido, a la gente le va a encantar. Bien. Porque hay una parte autobiográfica, hay una parte del debate y cómo, digamos, la parte cuando llego a la política. Entonces, Bien. o sea, se va a poner... Tiene Se mucha... va a poner un poquito tiene- picante. Seguramente se va a poner un muy poquito picante. Y después, además doy clases. Así que, digamos, o sea, claramente lo que yo gano, digamos, aparte está blanqueado, digo, mira... Más allá de eso, ¿qué haces adentro de la Cámara de Diputados vos? Bueno, Porque entraste en un mundo donde hay 2 cuestiones. Una que es, bueno, está entrando la antipolítica, sos muy pintoresco, llamás la atención, pero entras en un lugar donde hay 256 personas más dentro de toda la estructura política. Entraste como a un sector bastante particular. ¿Qué haces ahí? A ver, vamos por partes. Fíjate, ¿qué es lo que da cuenta de lo que yo hago? Mis votos, o sea, mis posiciones en la Cámara. Ejemplo, una de las cosas que yo dije fuera de la campaña es que yo no iba a aprobar ningún presupuesto que tuviera déficit fiscal porque me parecía inmoral. Y no lo aprobaste. O sea, básicamente porque si tenés déficit o lo financiás con deuda, que es cargarle la cuenta a generaciones futuras que no votaron, que no nacieron, ¿sí? O sea, con impuestos futuros, con lo cual es inmoral cargarle la fiesta de los de hoy a las generaciones futuras. Dije que tampoco, digamos, aprobaría esto de que lo financien con emisión monetaria. ¿Sabes cómo se llama eso técnicamente? Señoriaje, además de la época que viene, de los señores feudales. señores feudales. Sí, y no solo eso, digamos, eso genera impuesto inflacionario y carga entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables. Por lo tanto, me parece aberrante. Y no solo eso, dije que los impuestos me parecen un robo, una confiscación. Por lo tanto, ¿y qué voté? En contra del presupuesto que envió el kirchnerismo. Después, en este mismo estudio, creo que fue, en el programa de Viviana Canosa, yo dije y firmé públicamente el compromiso con el contribuyente de no subir los impuestos ni crear nuevos. Vino lo de bienes personales. Juntos por el Cambio hace una propuesta para subir el mínimo imponible, implicaba una baja. Pasa que, vamos por parte, porque plantear, yo soy de los pobres niatos anónimos que pagan impuestos de clase media, media baja y tener que, viste, pagar y agachar la cabeza. Pero plantear el no pago de impuestos así general, me imagino, colapsa absolutamente, todo un sistema colapsa. No, pero vamos por partes. Yo ¿qué es lo que hice? Acompañé el proyecto de Juntos por el Cambio que tenía que ver con levantar el mínimo no imponible. Eso liberaba del pago de impuestos a 500.000 personas. En un acto de violencia y salvaje y discriminatorio y de desigualdad ante la ley por parte de la bancada kirchnerista, le suben las alícuotas a 16.000 personas. Sí, claro. Yo digo, o sea, eso es tratar de modo desigual frente a la ley de la gente. Digo, eso es bastante feo como concepto. Con lo cual, digo, ¿qué es lo que yo dije? Porque aparte implicaba subirle los impuestos a un grupo y además era tratar desigualmente frente a la ley, era castigar a personas. ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué hice? Voté en contra de lo que hizo el kirchnerismo. Después que dije que iba a trabajar arduamente y fuertemente para hacer todo lo que fuera posible para bajar los impuestos. Y ahí
participé junto a Gerardo Milman y un grupo de diputado de Patricia Bullrich. Exactamente, y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, más alineado con la idea de los halcones, donde básicamente se busca bajar 3 puntos del IVA. Sí. Esto tiene un motivo. ¿Por qué? Porque cuando Cavallo, en el primer gobierno de Menem, llámese el mejor gobierno de la historia argentina. Para vos el gobierno de Menem es como el sumum de la política. No, no es el sumum de la política. Pero es el mejor gobierno de la historia argentina. Bueno, pero eso está documentado en un trabajo de Gerardo La Pablera, Bossoli e Irigoyen. Se llama Passing the Buck. El que quiere va, lo lee. Digamos, es el artículo de historia económica más leído en la historia de la academia. Bien, entonces, lo subió de 18 a 21 de modo transitorio. Sí, como el impuesto al cheque, transitorio por 45.000 años. Bueno, entonces, una de las fundamentos es que volvés a esa tasa, básicamente porque era lo que tenías. Sí. Y después hay un problema entre los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, que es lo que le permite al gobierno meter retenciones, pero está en conflicto con el artículo 75 de la Constitución, que es la Cámara de Diputados, sí, la que propone los impuestos por esto de no taxation without representation. O sea, no podés estar poniendo impuestos si no sos representación. Exactamente. Entonces, en ese contexto, eso le vendría bien estudiarlo a Armechet, para, digamos, algunas reflexiones poco felices que hace, al margen de no saber de economía. Entonces, al margen de esa situación... Pará, porque igual ahora vamos a escuchar a Spert, que también Bueno, salió. ahora, digamos, no tengo problema. O sea, a ver, el punto es el siguiente. Entonces, eso lo que hace es devolverle la facultad al Congreso. O sea, le barres las retenciones. Bueno, listo, eso es el... O sea, con lo cual todo lo que dije en campaña lo estoy llevando a cabo. Y dijiste que no ibas a cobrar y lo estás sorteando. Y ahí es donde quiero que lo escuches, porque Sabrina, esta diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires, es de Juntos, es de Patricia Bullrich. Ahora me voy a meter en el tema Patricia Bullrich, Macri. Quiero que me hables un poquito de esa interna. No hay problema. Para tener en claro dónde estás parado. Pero también le preguntaron a José Luis Spert, que fue candidato en la provincia de Buenos Aires, liberal como vos, y Spert decía esto. Estuvo Javier Milei acá y él, por ejemplo, renunció a su dieta o la va a rifar, a sortear. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Vos vas a sortear tu dieta o no? A ver, yo respeto, como buen liberal, respeto las decisiones de todo el mundo en todo sentido, por tanto respeto la decisión de Milei, pero no, yo por mi trabajo cobro y voy a cobrar por mi trabajo. Tal cual lo marca, dicho sea de paso, la Constitución, artículo 74, y la inteligencia de los constituyentes del 53, porque esto viene desde 1853, cuando escriben el artículo 74, fue justamente tratar de, ¿cómo te diría?, blindar a los diputados o senadores de la corrupción. Si un diputado y un senador no cobra por su trabajo... Claro. Hay que sospechar cómo vive esta persona. Entonces, la inteligencia del constituyente fue esa. ¿No te sentís parte de la casta por cobrar? No, para nada, para nada. Yo siempre cobré por el trabajo que hice. Ayer estuvo... No es casta, ¿no? No. No. Digo, primero es la opinión de José Luis. Y la decisión de José Luis es su retribución y él hace lo que quiere. Primer punto. Segundo punto, José Luis es un liberal clásico. Yo soy filosóficamente anarquista y en la vida real minarquista, por lo tanto, o sea, hay una diferencia de criterio de cómo vemos algunos tipos de cuestiones. Para él el Estado tiene que existir, para mí filosóficamente no tiene que existir. Ese es el otro punto. Por otra parte, yo, digamos, o sea, digamos, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina porque originalmente los legisladores eran... digamos, ad honorem. Después el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque básicamente... Y del hombre casi, te diría. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el mercado te lo alinea. Es decir, ¿qué pasa? Si vos en el mercado, por ejemplo, suponete que sos un empresario, tenés un comprador corrupto y paga más caro por tus insumos que los que debería pagar. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés menos ganancia y eso significa o que va a entrar otra empresa y te va a generar un producto de menor precio o de la misma calidad o al mismo precio de mejor calidad o alguna combinación que te va a llevar a la quiebra. ¿Qué quiere decir? Que el propio sistema te lo limpia. En cambio, en el Estado, como
la fuente de ingresos es coactiva, esa punta de pistola, nadie paga voluntariamente los impuestos, por lo tanto ese proceso virtuoso no existe y por ende sí hay posibilidad de corrupción en el Estado. Es decir, la corrupción existe porque existe el Estado, es decir, el privado no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. ¿Por qué? Y otra cosa, digo, está claro, además de cómo vivo, ¿sí? Digamos, así que digo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no terminaron armando un bloque junto a Spert? Porque José Luis es un liberal clásico y yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Tenés en cuenta que, o sea, son dos gotitas muy similares que si no se unen es difícil. Hoy está la posición está para... Tenés el oficialismo frente de todos, amplio abanico de peronismos y Juntos por el Cambio, que es un amplio abanico de sectores. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso, digamos, de vuelta, lo señalé cuando fue el día que se asume y dije, la victoria en la guerra no viene de la cantidad de soldados, sino de la fuerza del cielo, digo, del libro de Macabeos, en el Antiguo Testamento, si vos querés, en la Torá. A ver, vamos de vuelta. Vos mismo estás reconociendo que somos de 257 y que cada una de las cosas que hago yo genera una revolución. Bueno, entonces, en Juntos se está generando un ruido importante. Pero lo que quiero que veas es que no es cierto que vos no podés generar impacto sobre lo que estás haciendo. De hecho, decime cuándo, recordás en la época de la democracia, que hayas tenido un diciembre tan movido desde la Cámara de Diputados o desde el Congreso. Pero pará. Fíjate. Pero eso es porque, eso es porque este país es un quilombo. No, pero pará. Nunca pasó nada y en este diciembre tuviste el despiole del presupuesto, el despiole de bienes personales. Tuviste el problema en la provincia de Buenos Aires con la elección de los intendentes. Tuviste el problema del consenso fiscal. Mirá todas las cosas que pasa. Es decir, una de las cosas atractivas de que quieren ponerle el foco, ¿sí?, en la cabeza a los liberales, es interesante porque vos estás poniendo la luz ahí. Sí. Pero también está mostrando que todo lo que están al costado está más sucio que una papa. Todos dentro de Juntos, que vos estás generando ese ruido. Yo te digo lo que pasa dentro de Juntos por el Cambio. Básicamente pasa esto. Larreta dice, yo soy el jefe del PRO, pero vos apareces en un video puteando a Larreta. A los 2 días Macri dice... En una red social mía, ¿eh? Está bien. ¿Y? No, aclaro. Pero todo es público, Javier. Es tu red. Bueno, digamos, o sea, si querés podés no mirarla. No, pero está bien. Vos si querés podés apagar América, pero si vos acá te parás y decís, te voy a aplastar, ¿cómo dijiste en ese momento? No importa, digo, te voy a aplastar como una rata. A ver, este contexto yo te digo lo que voy. Es vos planteando esas cosas tan disruptivas, por no decir algunas recontra violentas, esa fue recontra violenta, pero pará. A los 2 días... ¿Que eso es parte de la policía del pensamiento y de que se puede decir que no? No, a mí me gusta menos violencia, nada más. Eso, es por la violencia del discurso. No mires mis redes sociales y listo. No, claro, obviamente. Después se ahora igual, digamos, o sea, después de todo el escarnio mediático, o sea, vos me estás juzgando de vuelta. No, o sea, los medios determinaron que soy culpable por usar las redes como yo quiero y vos ahora me estás incriminando. No, yo te estoy contando lo que pasa. Escuchá lo que pasa adentro. Bueno, entonces, digamos, vos planteas esto. Digamos, seamos cuidadosos cómo nos manejamos. No, a mí no me gusta la forma de plantear algo así en términos de violencia. Bueno, ok, es tuyo. Ok, es tu gusto. Olvídate, bueno, ok, entonces que quede claro que es un problema tuyo de tus gustos. Pero yo dije, bueno, digo, una cuestión mía. Sí, totalmente. Que después elija el mercado. Pero obviamente, por eso para la democracia, el que vota elige. Por eso, que elija la gente. Totalmente. Bueno, vos planteás esto, Macri dice, pero yo con Milei la verdad que tengo algunos conceptos, Patricia inclusive se deja fotografiar, saca la foto, vos discutís con el radicalismo, con la coalición cívica, la verdad que los ponés en un lugar de la política y ¿qué es lo que... Yo no los pongo en un lugar nada, digo, es el lugar donde están ellos que son de izquierda, que es otra cosa. Claro, ahí está. Y lo que termina pasando es que terminan hace tanto ruido lo que vos marcás, que Juntos por el Cambio termina cruzándose por todos lados por una frase que diga Javier Milei. Vos sos consciente que en Juntos por el Cambio estás generando eso. Mi pregunta es, ¿hacia dónde vas a ir vos con lo que estás generando? No, yo digo, esto también lo aclaré antes de ingresar a la Cámara. Dije que desde mi punto de vista, la política a los argentinos le debe un reordenamiento ideológico. Voy a explicar por qué. Vos tuviste, por ejemplo, el experimento de la Alianza. Sí. La Alianza fue una gran coalición electoral para ganarle al peronismo. ¿Y qué pasó? Ganó. Sí.
Pero después, ¿qué pasó gobernando? A los 2 años se partió todo por el aire. Explotó, digamos, Todo. o sea, tenías unos problemas de novela, era todo un problema. Después vos tuviste otra gran alianza electoral, que fue Sí. Cambiemos. Cambiemos. El objetivo era ganarle al kirchnerismo. Sí, ¿Lo logró? Sí. ¿Cómo fue como gobierno? Un desastre. sí. Pero no voló por el aire porque mandaba un partido. Bueno, no de los importa, tres. digo, lo Está que bien. vos quieras. ¿Pero el gobierno fue bueno? No. No. Bien. La sensación que tenía uno después de eso era que los únicos que pueden gobernar son los peronistas. Es el peronismo. ¿Qué hizo el peronismo? Se unió, Para enfrentar a Macri. hizo una alianza para ganarle A al Macri. macrismo. Unieron. Y le ganó. ¿Y De qué todo. pasó? Ahora son un desastre gobernando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos armás esos frentes, esta es mi hipótesis, esos frentes electorales tan heterogéneos... Yo esa hipótesis la recontra comparto. Ok, sirven para ganar una elección. Pero no para Pero después gobernar. no podés gobernar porque cada uno tira para cualquier Cada lado. uno tiene su interés. Exacto. Y aún le pasa al peronismo con... Le está pasando ahora. Digamos, con lo verticalista que son. Le está pasando ahora. Entonces, lo que yo digo es que vos necesitas un reordenamiento ideológico en la política argentina. La línea divisoria, ¿dónde es? La socialdemocracia, porque es dividir entre colectivistas y dividir aquellos que amamos la libertad. Entonces, sí, o liberales, republicanos, ponenle el nombre que quieran. Entonces, ¿quiénes quedan del lado colectivista? Sí. Larreta, Vidal, ¿sí? Digamos, queda la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Queda la coalición Te cívica. queda la coalición cívica, que está más a la izquierda todavía que los radicales. Y te Pero queda si, del otro lado... si Carrió escucha que vos decís que ella es zurda, se muere. Y sí, bueno, no sé, digamos, o sea, al menos, digo, por lo menos que cuando cite a Locke no use las obras de Adam Smith, ¿no? Está bien, pero está claro sigamos- que no sigamos conoce con la... eso. Digamos, la verdad que alguien que mandó la ley de góndolas y pidiendo y que hubiera festejado que quiebren los supermercados de liberal no tiene nada. O sea, es una definición muy rara de liberal. Obviamente tendrías al kirchnerismo ahí. Sí, claro. Y obviamente Y a la también izquierda. y a la izquierda. Y al FIT. Del otro Sí. lado, ¿qué te queda? Te queda Milei. todo el espectro liberal, desde los clásicos hasta los López libertarios. Murphy, Expert, Milei. Bueno, López Murphy, más o digamos, menos. es muy amigo de la red. Vamos allá para allá. O sea, de hecho, Listo. Lo tiramos para ese lado. de hecho, digamos, se puso de ese lado, ¿no? Bien. O sea, quizás... Sí, jugó la interna con él, es verdad. Bueno, digo, jugó para ¿Lo tentaste él. vos para que vaya No, con vos? no, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, tengo claro con quién me puedo juntar y con quién no debo. Ese es el primer... Te vas a quedar solo, pero no importa. Después vamos a eso. Dale, dale. Seguí. No De te quiero vuelta, interrumpir. hay una persona sola gritando hace más ruido Ahí. que 100.000 callados. Ok. Y más si los 100.000 están de acuerdo para joder a la gente. Entonces, de vuelta, ¿quién te queda también? Te queda el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo... ¿De qué? ¿De tu lado? Y los halcones, claro. ¿Para vos decís que Pichetto está de tu lado? Pichetto fue jefe de bloque durante 15 años. Bueno, y ¿viste? también puede, digamos... ¿Y vos viste el libro nuevo que sacó? Vive de la política hace 55 Está años. bien, pero Pichetto. bueno, pero también puede cambiar Está bien, y igual es tu- evolucionar, es tu opinión. evolucionar Está bien, y está hacia la bien. ciudad de la libertad. Está bien. Digo, está ¿quién bien. soy yo para...? No. Digo, Además, yo no, suponete y además que- yo no soy nadie para jugar con quién vos. Pero no de quiero vuelta, plantear eso. Pero de me vuelta, sorprendió Pichetto, nada más me pero, sorprendió a Pichetto. ver, Ramón, yo cuando me gradué como economista, como todos los economistas, te formatean pará, la cabeza pará, en te un quiero interrumpir en formato... algo. Vos marcaste esta línea. De este lado está Pichetto. Pichetto está con Juntos por el Cambio. ¿O no? Ok. Pero está... Bueno, sí. Entonces, Pero yo no dije que, digamos, y también adentro del peronismo creo que, digamos, que está en la coalición de gobierno, está por un lado el kirchnerismo y por el otro lado de lo que no es el y a Macri kirchnerismo. lo tirás para tu lado acá. Macri, digamos, está claro, digamos, que está del lado, digo, de la libertad, no está del lado de los colectivistas. Lo que pasa es que quizás en algún momento Macri, en mi visión, esto digo, o sea, no te... Siempre es tu visión y estamos No, está bien, charlando acá pero descontracturadamente. lo aclaro porque... Es tu visión, Javier. Digamos, para que quede bien claro, o sea, a mí, o sea, si yo me pongo en los zapatos de él, me parece que es muy difícil gobernar teniendo los radicales y a la coalición cívica al lado que, digamos, mientras que vos querés atacar para hacer goles, te hacen los goles en Mirá contra. que no, tampoco pinchaban mucho. ¿Eh? Los radicales estaban... ¿Qué hombre radical tenía poder con Macri? Bueno, digo, a ver... No había, Javier, era el PRO. ¿Y quién es Prat Gay? ¿Gobernó el PRO? Prat Gay, ¿quién no era, digamos, quien manejaba la economía, Prat Gay? No duró mucho. Pará, pero ¿y de dónde? Después Pará. tuvimos un Peña, No, pero tuvimos un- pero pará. Sí, socialista Peña. Bueno, Digo, pero y ahora, de Mauricio. de hecho, es tan socialista que ahora Que está digamos, con Horacio. está como en la reta. A ver, de vuelta, te recuerdo que Alfonso Prat Gay hacía campaña
con Donda y Tumini. Sí, ¿te acordás? Ah, ok. En la bueno, playa. bueno, ok. Entonces, digo, y 2009. si vos me hablás de Duhovne, O 2013. Duhovne, digamos, tiene una historia adentro del radicalismo. Sí, y fue al fondo. Y entonces... ¿Y entonces con quién te quedás? Yo ¿Te traes a Pichetto, te traes a Macri? No, digo, o sea, yo de vuelta, me parece que ponerlo en términos de nombres, o sea... No, está bien, pero bueno. Complica Sí. innecesariamente la discusión, porque es una discusión de ideas. Dije, los Está liberales, desde los clásicos hasta los libertarios. Dije, el peronismo republicano, el peronismo federal. Te pongo un nombre propio que es clave, que es Patricia. Patricia Los Bullrich halcones. es presidenta del PRO. Los halcones. Está bien. O sea, de ese lado sí. Sí, de ese lado sí. Pero porque, bueno, pero es una división que hoy todavía no existe. Pero vos hablás Pero con Patricia desde y mi- ¿qué te dice? Pará, Javier, todavía no, No, bancá. bueno, digamos, o sea, pero a ver, una cosa es cómo, digamos, podemos estar viendo determinadas situaciones, cómo podemos estar viendo de cara al futuro. Y otra cosa es que el ordenamiento político que existe hoy y cómo, digamos, puede estar mutando ese ordenamiento ideológico con el tiempo. Sí, yo creo que los políticos tradicionales se ordenan en ese punto. Patricia era jefa, era mesa chica de ese peronismo de los 70. Bueno. Después fue coalición. ¿Y no podés después cambiar? pero Sí, cuando está vos... Que bien. cambie, no hay ningún problema. A ver, pero lo Me que vos- llama- no, pero lo que vos ves... Desconfía un poquito del que cambie tanto. No, pero Bueno. es que, está a bien, ver... son buenas. Si vos tomás la posición que tenía la señora Bullrich durante el gobierno de la Alianza, ya había habido un cambio importante en la dirección correcta. Si la tomás en la posición que tuvo durante el gobierno de Macri, siguió yendo para la dirección En el medio correcta. fue coalición cívica también. Bueno, digamos, o sea, Ojo, ok, digamos, vos vas por pasando. eso, O sea, sí. pero de vuelta, pero vos en dinámica seguís yendo hacia el mismo lugar. Eso es lo que yo digo. Está bien. Obviamente, cuando arrancás de un lugar determinado, probablemente que en el medio pases por algunas cosas. Está bien, sí, son buenas. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Estás en política. Es así. A mí lo que me cuesta entender es. Porque. ¿Vos qué edad No tengas tenés? problemas, No, porque hay ¿vos qué muchos edad- que no entienden lo que hago. Imposible. ¿Vos qué edad tenés? 51. 51. ¿Alguna vez soñaste, pensaste que ibas a ser diputado nacional? No. No, de hecho, vos sabés que una de las cosas que esto, yo digamos, en un reportaje se lo planteé a Luis Novarecio, ¿sí? Sí. Digamos, con quien, digamos, además tengo cierto diálogo y todo. Entonces le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo peor que. ¿Y? No. Entonces él. No. No. Pero la pregunta es, yo le hice la pregunta a él, vos me conocés a mí desde hace unos cuantos años. Sí. ¿Te hubieras imaginado hace 2, 3 años que yo iba a estar acá? No. Bueno, yo tampoco. Claro, Pero lo que pasa es que la dinámica te va empujando, te va llevando. Bueno, pero los medios de comunicación también. No sé si hacemos bien o mal. No tengo la respuesta, y no me odies, pero. yo no tengo por qué odiarte, digas lo que pero digas. Digo, arrancá. Los medios de comunicación tuvieron un empuje muy grande, te sirvieron, vos lo supiste aprovechar. De los medios de comunicación apareció ahora Carolina Lozada, apareció Martín Tetaz, apareció, bueno, Duhovne, si bien tenía un pasado radical, ¿verdad? Tenía su momento con Carlos Pagni en TN, digamos, era muy fuerte. Y ojalá, a ver, el de Duhovne no salió bien. Ojalá el de Lozada, Tetaz y el tuyo salgan bien. La Si no, voy a pregunta- empezar a pensar que los medios tenemos la culpa de llevar la política que no queremos que caiga. La pregunta Pero- es, ¿Argentina viene en decadencia hace 2 días? No. Entonces, No, digamos, hace 100 o sea, años, no, digo, olvídate. No va a cambiar. digo, no sería un problema, digamos, de los que llegaron último. A ver, Argentina viene en decadencia desde hace más de 100 años, Sí. ¿ok? Y- Cuando empieza a abrazar el colectivismo. Y vos ves en hoy- 1916. Vos ves hoy a Alberto Fernández y Cristina. Y vos te decís, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué ves que están haciendo? Están bailando en la cubierta del Titanic Tremendo. y acelerando contra el iceberg. Y lo que pasó con el presupuesto y lo que está pasando ahora con la negociación con el fondo, que voy, que no voy, que me acerco, que no me acerco, ¿no es parte de un baile que estamos todos mirando, viendo qué hacen, muchachos? No, eso me parece el presupuesto y la negociación. Sacando el detalle digo, en el todo. Mirá, el tema del presupuesto y el tema de la negociación del fondo están muy influenciadas por alguien que es un incompetente y que no está a la altura del cargo, que es Martín Guzmán. Martín Guzmán bueno, primero el presupuesto era un desastre porque estaba llena de inconsistencias teóricas, técnicas, contables, de base, o sea, era verdaderamente algo espantoso.
pero la forma en la cual le está llevando la negociación es, aparte ya demostró ser bastante malo porque hizo una reestructuración de la deuda y el riesgo país en promedio es 1.800, pero en la punta corta, que es hoy, 2.500 es el riesgo país. O sea que... Bueno, vos viste cuando Kicillof le dijo en la reunión habría que rever la estrategia, pero si lo plantea... No, bueno, a ver, pero vamos Sí. por partes. Es decir, Kicillof le puede... El tema es que sí, Kicillof le puede cuestionar la estrategia, pero es para hacer peores cosas que las que ya hace mal Guzmán. Y de hecho, la estrategia que está llevando Guzmán con el Fondo Monetario Internacional es muy peligrosa. Hay algo que se llama el juego de la gallina. Está en muchas películas, que son dos muchachos que van en el auto camino a un precipicio y el que se tira Sí. primero es el que pierde y es la gallina. Bien. Bueno, o sea, Guzmán está haciendo eso, se llama el problema del deudor significativo en finanzas, o si vos querés, podés hacer una aplicación de ese juego a la finanza, que es el caso del deudor significativo, donde como Argentina representa 1/3 de la cartera del fondo, el 50% de los desembolsos, lo que hace Argentina, lo que hace Guzmán, que me parece una estrategia muy peligrosa, es torear al fondo diciendo, mirá que si yo te defolteo vos quebrás, porque si tenés que hacer el write-off, o sea, el pase a pérdida de eso, te va a ir muy mal. Lo que no se da cuenta es que esa cantidad de plata para los países miembros es un monto de plata minúsculo y, ¿me entendés? O Que sea, no les va a importar. entonces, y de hecho por eso pusieron Ahora, un pero negociador tenemos una duro. fecha muy concreta que es marzo, digamos, son 60 días. Y Estamos ahí. bueno, pero estás ¿Y vos no creés que hay algunos sectores que cuanto peor mejor? Esto está llevado a cabo por un pelele, por un incapaz. Yo lo dije siempre. En su momento me corrieron con lo que se llama una falacia ad hominem, una falacia de la autoridad también, diciendo no, pero él está con Stiglitz, él esto, el otro. Bueno, ahí lo tenés. O sea, ¿Vos hubieras ido a la reunión de Olivos cuando los invitaron? no. 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 No hubieras ido a escuchar. No estoy dispuesto a ese tipo de reuniones a espalda de la gente. Porque cada Pero vez se que hacen transmitía eso... por YouTube y demás, estaba en directo la reunión. Bueno, entonces la puedo seguir por YouTube, no tengo por qué sentarme... ¿Y cómo viste cuando Morales terminó yendo? Va, él no, pero diciendo, Morales es recontra casta. Gerardo Morales. Morales, claro, Gerardo Morales es el campeón de la casta. Mirá la cantidad de familiares que tiene en el sector público. Para él... No me hagas contar familiares de la política porque te quedás sin socio directamente. Bueno, no me quiero pero meter en la... será No por defender a problema de Morales, Morales que haga lo que... Será pero problema de ellos. si vas a cortar por el hilo de los familiares... Digo, Una vez a Kunkel le encontré 37. Bueno. Y le pusimos Kunkel Sociedad Anónima. Bueno, Era muy bueno. bueno, digamos, Morales anda por ahí. O sea, y además ejerce el poder de una manera bastante despótica. En Jujuy. Claro. Él es presidente de la Unión Cívica Radical. O sea, a Morales lo sacamos, Patricia la tenemos, Horacio lo sacamos. Obvio. Esa la... ¿Qué tenés en la ciudad hoy? ¿Qué tienen un bloque de cuántos ustedes? De 5 diputados. De 5 diputados. De 5 legisladores. Estuvo bien el legislador, no me acuerdo el nombre ahora, Leonardo Seifer. Leonardo Seifer, que pidió disculpas por el insulto que había realizado. Yo... Discutilo con él, es una cuestión de él, lo que él ¿Y vos, dijo, él y lo que hace vos él. hablás con ellos? ¿Qué tenés pensado para la ciudad? Con tu digo, bloque este. no, o sea, de vuelta. La mayoría la tiene la reta tranquilo. Bueno, Eso. ok, el bloque nuestro de vuelta estará del lado de las ideas de la libertad, que son las que terminan siempre beneficiando a la gente. Y vos, no me acuerdo quién fue, no lo había, que dijo, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo, cuando se estaba dando toda tu campaña, y demás, dijo, bueno, es un experimento porteño, veremos qué pasa después. ¿Qué pasa después? Porque tenés el riesgo de quedarte siendo un experimento porteño. Bueno, es interesante que un experimento porteño haya tenido una página en The Economist, en Financial Times, en New York Times, en Le Figaro, en Le Monde, digamos, en distintos diarios del mundo, o sea, El País, o sea, si él cree que es un fenómeno regional. Por ahora, al menos. Bueno, digamos, no fue lo que pasó cuando fuimos a La Rioja, no fue lo que pasó cuando fuimos a Rosario. En Rosario te criticaron bastante este hecho de que tenías tu primera oportunidad en la comisión. Es cierto, vos no estabas en la comisión. Entonces, bueno, está bien, digamos, entonces, digamos, o sea, de vuelta, si lo que están opinando
ya sea o son ignorantes o son operadores políticos disfrazados de periodistas que cobran sobre de otra cosa. Vamos por parte. A mí se me criticó por no hacer interbloque, porque yo entonces, si no hacía interbloque, entonces después, como consecuencia de lo que decidieron Ritondo y Máximo Kirchner, ¿sí? De hacer las comisiones por don, entonces yo me quedaba fuera de las comisiones. Afuera de las comisiones. Entonces, digo, el mismo que me critica porque era fuera de las comisiones, después no me puede criticar por no ir a una comisión de la que no soy parte. Pero digo, quiero mostrar que acá había una clara operación, porque digo, o sea, yo digamos, o sea, si ahí no tengo voto, ¿para qué voy a ir? Digamos, o sea, no, digo, yo no, digo, mi tiempo es escaso. Entonces, como mi tiempo es escaso, lo tengo que asignar de una buena manera. Entonces, si yo no voy a tener voto, digamos, o sea, para ir a hacer... ¿Cuándo vuelves a viajar? Para alguna charla. Bueno, ahora me voy el 12 a... El 12 Mar del Plata. Me voy a Mar del Plata. Bueno, el 12 entonces vas a sortear tu sueldo de 200 lucas. No, pero quiero ir al otro punto. Quiero seguir con el otro punto. Porque después, esos mismos operadores dijeron que yo no iba a ir a la Cámara a votar el presupuesto. Sí. Y yo estuve. De hecho, mi discurso, no solo que es el más visto en la historia de la Cámara de Diputados, o sea, sí, en YouTube. En el canal del Congreso. ¿En el canal de YouTube? Sí, porque pasó las 600. El que más tenía era uno de los Pelato con 506.000. En el tema del aborto, que tenía 5 años. Sí. Bueno, el mío en poco menos de 5 días superó los 600.000. Pero eso le tenés que sumar todo el conjunto de canales de YouTube que levantan cosas mías, más mi Instagram, más una sola cuenta de Twitter. Con todo eso pasamos las 3 millones de reproducciones. O sea, de vuelta. Te traigo de vuelta el libro de Macabeos. No, pero al margen de esto, lo que quiero decir es que yo ya estaba en la Cámara y los censobrados seguían diciendo de que yo no iba a votar. Y cuando la gente, viste, es humana, digo, de repente necesita ir al baño, cosas por eso. Entonces decía, ahí se levantó Javier. ¿Vieron que no iba a votar? Y después terminé votando. Bueno, quizás se equivocaron, eran ensobrados. 3 veces se equivocaron. Se equivocaron 3 veces. Se equivocaron, digamos, con... O sea, mientras que me criticaron por no... Y aparte, digamos, personas que ya tienen track record en criticarme infundadamente. No te voy a preguntar porque va a ser para quilombo al pedo. No, bueno, pero no, es que es bueno que la gente lo sepa. Porque ¿sabes qué es lo más interesante de esto? De tanta obsesión de ponerle, digamos, la luz en la cabeza a alguien. Lo que he dicho, sea de paso, es un mecanismo de tortura. Es interesante. A mí no me molesta porque estoy limpio. Pero va a mostrar todo lo sucio que están los demás y yo lo festejo furiosamente. Sigan haciendo esto. O sea, lo único que deja en evidencia quiénes son los que están bien sucios acá. ¿Y quiénes? Hay de todos lados. Y bueno, ahí va a ser el tema cuando tengas que generar alianzas. Cuando vos apuntás tanto con el dedo, después... Yo no estoy apuntando con el dedo. Yo lo que estoy haciendo es describir hechos. O sea, y que vos tomás los videos, tomás las declaraciones y te vas a dar cuenta quién hace qué cosa. Y ya que sos diputado... Porque dicho sea de paso... Sí. Ese video que vos señalabas, digamos, en una red social mía, ¿vos sabés por qué yo estaba diciendo eso? ¿Por qué? Porque, digamos, hay uso de fondos públicos para perseguir a los que piensan distintos. Pues, digo, ¿qué usa? La pauta. Y no solo eso. Dale. Y a ver, el mismo gobierno usa eso. Por eso después Leandro Santoro, cuando debate con Vidal, que se arman el debatecito entre ellos, no cuestiona a Aníbal Fernández persiguiéndolo a mi querido amigo Nick. O sea, eso es usar fondos públicos para perseguir a opositores. ¿Y vos crees que la reta usa fondos públicos para perseguirte a vos? Y hay algunas cosas que son muy difíciles de explicar, el ensañamiento hacia una persona por parte de determinadas personas. ¿Pero ensañamiento qué? ¿Personal? ¿Político? ¿Qué te pasó? No, hay ensañamiento, hay claro ensañamiento. Así que digamos, o sea, sos periodista, digamos, sabés investigar. No, bueno, pero también las fuentes pueden acercar la información un poquito más rápida. No tenemos tanto tiempo. Bueno, Javier, esperemos que tu sorteo, reiteremos la fecha porque me parece importante. Miércoles... Lo voy a estar haciendo 12 de enero. Miércoles 12 de enero en Playa Grande. Pará, quiero mirar el celular para buscar. Ahí está. ¿Y la página era?
Javier. Mi compromiso, mi palabra, algo así. Yo Pará. digo, o sea... Batman, hay una historia que es Batman. Sí, está Batman. Batman, viste, en la playa. Viene Batman también. ¿Viene Batman? No, o sea, Felicitaciones, León, Milei presidente. 5 millones. Haga mipalabra.javiermilei.com. pero Che, quiero ¿cómo? aclarar algo. Sí. Una vez que termina el sorteo, porque no es que fue hecho a propósito esto Sí. de juntar... Después yo doy una clase abierta que es la justicia social es injusta. ¿Sabes que tu sueldo lo va a ganar un militante del movimiento Evita, no? Me encanta, Y se lo vas a tener que dar. obvio. Se lo va a ganar, pero de lo va a vuelta, ganar el chino Navarro a tu sueldo. ¿y cuál es el problema? Nada, me voy a reír un rato. Es más, aquellos que me dicen qué es lo que tendría que hacer, digamos, con mi dinero, porque en el fondo, digamos, me lo gané, ¿sí? Y yo lo dispongo como se te da la gana, ¿sí? Algo que muchos parece que se olvidan de que vos gastás la plata en lo que se te da la gana. Sí. O acaso, digamos, o sea, yo te tengo que pedir permiso en qué lo gasto y cómo Quieren lo gasto. que la a quién. gastes en Claro, la- exacto, digo, no pueden más de dirigista, no pueden más de totalitario. Pero, digamos, al margen de eso, digamos, o sea, para aquellos que dicen qué tengo que hacer y todo, que participen y si lo ganan, lo hacen ellos. Bueno, listo, está. Me lo va a terminar ganando el chino Navarro del movimiento Evita. No tengo ningún problema, que lo gane quien sea. Por eso no está... ¿Sabes cuál es la única restricción? Ser mayor de edad y ser Mayor de persona 18 años. física. Bueno, yo ya me terminé anotando. Después no me llenen de publicidad en la campaña. Que no me lleguen 14.000 mensajes, pero no importa. Veremos. Pero digo, o sea, Vamos a ver. Ese procedimiento está, digamos, si querés te pongo en contacto con la persona que diseñó la base, cómo Dale. está, digamos, todo blindado. Dale, sería interesante. Sería Sí, interesante. no tengo problema. Gracias, Javier. Gracias a vos, Ramón. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.